Buenas tardes, en el video hablaremos sobre los libros y registros contables. El libro diario es el registro contable principal de cualquier sistema contable, en el cual se anotan todas las operaciones. En este libro de cuentas contable es donde se registran día a día los hechos económicos de una empresa, como ser las anotaciones de un hecho económico. En un libro diario se llaman asientos o partida, es decir, donde se registran todas las transacciones realizadas por la empresa, como ser registros de asientos, asientos de apertura, asientos de compra, asientos de venta, asientos de ajustes, asientos de planillas, etc. Como anotaciones de registro de partida, doble y entrada de débito en una o más cuentas de crédito, de tal manera que se suman los débitos y se suman los créditos, utilizando así la ecuación contable, que es activo igual a pasivo más el patrimonio. Los activos son todo lo que posee la empresa, los pasivos son las obligaciones a terceros y el patrimonio es la obligación con los dueños y accionistas. Para así tener un detalle de las utilidades o gastos que se tuvo, así saber si la empresa incrementa el activo al patrimonio y disminuye el pasivo, así saber si la empresa tuvo gastos o utilidades. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Continuando con la exposición, ahora les explicaré la información que debe figurar en el libro diario. Las diferentes transacciones realizadas en una empresa se deben registrar en documentos contables llamados libros de contabilidad. Yo les voy a explicar lo que es el formato del libro diario, ya que es uno de los principales y obligatorios ante el Código de Comercio. El libro diario tiene, en la primera columna tenemos lo que es la fecha, que se usa para registrar la fecha en la que se ha realizado la transacción. En la segunda columna, denominada detalle, se registran todas las cuentas que se vayan a cargar o abonar. También se usa para registrar lo que es la glosa. En la tercera columna se registra el número de folio o la asignación que le damos a cada cuenta. En la cuarta columna se usa para todos los importes que se vayan a cargar. Y la quinta columna, denominada haber, se usa para todos los importes que se vayan a abonar. Primero registramos todas las cuentas que se van a cargar, es decir, en un caso hipotético que nuestra empresa estaría comprando lo que es un escritorio, entonces la cuenta que estaríamos cargando sería muebles y enseres. Seguidamente se registra la cuenta que se está abonando. En este caso, si nuestro escritorio lo hemos comprado con efectivo, entonces la cuenta que estaría abonando o disminuyendo sería caja. Posteriormente registramos lo que es la glosa, que es un resumen concreto de la transacción. En nuestro caso hipotético sería por la compra de muebles y enseres o por la compra de un escritorio. En la columna del debe y en la columna del haber debemos tener bastante cuidado y tomar en cuenta lo que es el ley de movimiento de cuentas, donde nos dice que en el lado del debe va a ir todo activo que aumente, todo egreso que aumente, todo pasivo que disminuya, todo patrimonio que disminuya y todo ingreso que disminuya. De la misma manera, en la columna del haber nos dice que se debe registrar todo activo que disminuya, todo egreso que disminuya, todo pasivo que aumente, todo patrimonio que aumente y todo ingreso que vaya a aumentar. Entonces, teniendo cuidado con lo que es la ley de movimiento de cuentas, se registra el importe en el lado debe. En este caso, si nuestro escritorio hubiera costado 100 bolivianos, bueno, entonces en la cuenta que dice muebles y enseres, en el importe registramos 100 bolivianos. En la cuenta que estaríamos abonando, que es caja, registramos el importe que está disminuyendo en nuestra caja, en este caso otros 100 bolivianos. La línea que está en el ejemplo es la línea donde empezamos a sumar y ambos importes deben igualar. Y así tendremos lo que es la doble partida, como lo explica el señor Luca Paciosa. Definición del libro diario. Es un registro formal de primera entrada donde se anotan las transacciones mercantiles a través de los asientos contables. El asiento inicial a ser registrado en este libro corresponde a los activos y pasivos del balance inicial. Este es el modelo del libro diario. Estas son las partes formales de un asiento. Antes de hacer el libro diario se tiene que hacer el balance inicial.
En el balance inicial lo primero que se tiene que anotar son los activos con sus respectivas cantidades. Luego en la parte de la derecha tiene que anotarse los pasivos más el patrimonio con sus respectivas cantidades. Sumados las cantidades de los activos, esta cantidad tiene que ser asumados las cantidades de los pasivos más el patrimonio. Los pasivos son ceros y el patrimonio es 100.000, entonces daría 100.000 y ambos tienen que ser iguales. El libro diario está compuesto por asientos. El primer asiento corresponde al balance inicial. Hemos visto en el balance inicial que había estas cuentas, entonces siempre estos activos van a ir en la columna debe y los pasivos más el capital siempre van a ir en la columna haber. Y si sumamos, si solo hubiera el asiento 1, le sumaríamos la columna debe y haber, tendrían que dar el mismo resultado, que es 100.000 y 100.000. Otra cosa muy importante es que los activos tienen que ir apegados más a la parte izquierda porque hacen correspondencia con la columna debe, y los pasivos y el capital tienen que dejar un espacio porque van correspondidos con la columna haber. Muy buenas tardes, mi nombre es Vladimir Flores Tibiri. Voy a hablar lo que es el libro mayor. En un concepto les voy a explicar lo que es el libro mayor. Es denominado también como libro de segunda entrada. Es el conjunto de cuentas ordenadas de acuerdo al plan de cuentas de una empresa, el cual registra el libro diario. El libro mayor es donde el comerciante registra el debe y el haber, de acuerdo a las fechas, todas las cuentas corrientes u objetivos bajo cuyos nombres se encuentran abiertas. Una de las características vamos a ver que en la primera imagen, el libro mayor es donde se registran las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de forma cooperativa. En la segunda es el libro de contabilidad, es donde organiza y clasifica las diferentes cuentas que se movilizan cooperativamente, activos, pasivos y patrimonios. Para que los registros sean válidos, deben ser debidamente autorizados con el libro diario. El registro o resumen de toda la transacción que aparece en el libro diario, con el propósito de conocer su movimiento y saldo de forma particular. El saldo de cuenta, es decir, que donde el deudor, si la suma del debe es mayor que la del haber. En el nulo, si el valor de ambas sumas coincide. Ahí podemos observar que el valor que representa cada cuenta, fecha o dada conocimiento con el nombre saldo, este bien dado la diferencia entre sumas debe y haber, corresponde al saldo que puede ser. Acreedor, si la suma del debe es inferior a la suma del haber. En cualquier fecha el libro mayor se cumplirá que la suma de los saldos deudores coincidirá con la suma de los saldos acreedores, y además el valor total de la suma del debe será igual importante al haber. Observamos aquí los tipos de libro mayor que existen. Aquí vamos a observar que existen dos. Uno que es el libro mayor principal, que sirve para las cuentas de control general, o el libro de mayor auxiliar para las subcuentas auxiliares. El diseño del libro mayor consta de un libro mayor con cuentas T, como podemos ver en la siguiente imagen, el debe y el haber, dependiendo de la cuenta. El libro mayor cuenta con 6 columnas que podemos observar: la fecha, descripción, referencia, debe, haber y saldo, y el nombre de la empresa. El diseño de cada cuenta de libro mayor se tiene por 6 puntos. En el primer punto podemos observar que la fecha de la operación, segundo el concepto de o contracuenta, el tercero el número de asiento de comprobante o libro diario, el cuarto débito o cargo de la cuenta, el quinto crédito o abono de la cuenta y el sexto saldo de la cuenta luego de cada registro. Como podemos ver en esta estructura de la hoja del libro mayor, observamos que la cuenta de libro mayor consta del nombre de la cuenta, número de cuenta, la empresa y por los 6 puntos que me han dicho antes: fecha, descripción, referencia, debe, haber y saldo. Y mi compañero va a continuar. Continuando con la exposición, veremos la aplicación del libro mayor con un ejemplo. Mi nombre es Juan Pablo Santos Chipano. El libro mayor nos indicará qué movimientos hicimos en nuestras cuentas. Para llegar al libro mayor usaremos el concepto de cuenta.
el cual es un instrumento que representa un elemento patrimonial y que está dividido en dos partes, que son el debe y el haber. Cuando hablamos del debe son los cargos y cuando hablamos del haber son los abonos. Esto nos permite construir un libro mayor en el cual veremos cómo llegamos a un balance, sabiendo qué cargos o qué abonos se hicieron. Ahora, una cuenta tiene dos tipos, que son cuenta de activo, que tiene, como ya vimos, un debe y un haber, solo que ahora en el debe usaremos signos positivos y en el haber signos negativos. El otro tipo es el pasivo, con la diferencia que usaremos signo menos en el debe y en el haber signo positivo. También se dice que el primer valor o valor inicial se pone en el activo en el debe y en el pasivo en el haber. Ahora, supongamos que hicimos los siguientes movimientos. Primero, los socios aportaron 1000 bolivianos. Entonces nos creamos un libro mayor de nombre bancos, por lo que lo depositaron en el banco, y como este es activo y además al ser valor inicial lo escribimos en el lado positivo. Por otro lado, esta aportación se vuelve capital, que es un pasivo, lo que nos lleva a crear el libro mayor capital. Entonces pasamos a escribir los 1000 bolivianos en el lado positivo porque está aumentando, además es una deuda que tenemos con los socios. Ahora pasamos al siguiente movimiento 2, que nos dice que compramos maquinaria por 500 bolivianos y esto lo pagamos de forma directa o al contado. En banco reducimos 500 y nos creamos el libro mayor maquinaria, también con su debe y su haber. Y como maquinaria es una cuenta de activo, comenzamos con 500. Como tercer movimiento tenemos que compramos una bici al debe en 100 bolivianos. Entonces nos creamos el libro mayor deudas, nos fijamos si es una cuenta tipo pasivo y como debemos comenzamos con 100 en el haber. Ahora, como esta bici es un medio de transporte, nos creamos el libro mayor medio de transporte y es positivo porque es un activo. Ahora, como cuarto movimiento tenemos que hicimos una compra de mercadería por 800 bolivianos, que solo pagamos el 50%. Entonces, si debemos el otro 50%, que es 400 bolivianos, lo anotamos en deudas. Y como cancelamos por banco el otro 50%, le agregamos al libro mayor bancos en el haber 400 bolivianos más. Y como vimos, estas mercaderías también llevan su libro mayor por el total de 800 bolivianos. Y como último movimiento vemos que hicimos una venta de 400 bolivianos, lo que nos lleva a escribir en el libro mayor de mercadería en el lado del haber, porque vamos a reducir o aminorar esos 400. Y como lo vendimos y nos pagaron en efectivo, entran 400 bolivianos en nuestro libro mayor de banco en el lado positivo. Ahora, lo que sigue es ver los saldos. Fijémonos en bancos. En un lado 1400, que es la suma, y del otro lado 900, lo que nos da 1400 menos 900 igual a 500. Y como estamos en el debe, por tanto es un saldo en el debe o saldo deudor. Ahora pasamos a capital. Como solo tenemos los 1000 y está en el lado del haber, es un saldo acreedor o saldo en el haber. De la misma manera en maquinarias, que sería un saldo debe o saldo deudor. Seguimos con deudas, que son de 500, con saldo haber o saldo acreedor. ¿Qué tenemos por medios de transporte? Con saldo deudor de 100. Y por último, para mercaderías, de un lado tenemos 800, del otro lado 400, lo que nos da 800 menos 400 igual a 400 con saldo deudor. Como podemos ver, el libro mayor hace un seguimiento
exhaustivo de todos los movimientos que se hacen. Como resultado tenemos una mayor cantidad de información que teníamos, por ejemplo, con los balances o el libro diario. Gracias. Balance de comprobación. Balance de comprobación o balance de sumas y saldos. Es un reporte de contabilidad financiera que sirve como hoja de trabajo, en donde se listan todas las cuentas del libro mayor que arrastran saldo y o han tenido movimiento durante el periodo, mostrando sus débitos, créditos y saldos a una fecha específica, con el fin de comprobar los saldos y sumas, que servirán de base posteriormente para la elaboración y presentación de los estados financieros. Estructura del balance de comprobación. En el balance de comprobación se crean por lo menos 4 pares de columnas: sumas, saldos, inventario y resultados. Sumas es el primer par de columnas que muestra las sumas del debe y haber de las cuentas, tales como se muestran en el libro mayor. Saldos es el segundo par de columnas donde se muestran los saldos resultantes de enfrentar el debe y el haber. El saldo lo colocaremos en la columna de deudor o acreedor según corresponda. Inventario corresponde al tercer par de columnas donde mostraremos los saldos deudores o acreedores de las cuentas de balance, que se trasladarán del saldo mostrado del segundo par de columnas denominadas con el nombre de saldos. Resultados es el cuarto par de columnas donde se ubican los saldos deudores o acreedores de las cuentas de resultados, ingresos y gastos, que se trasladan del saldo mostrado en el segundo par de columnas denominadas con el nombre de saldos. En la práctica contable, estos 4 pares de columnas son los más comunes. Sin embargo, el balance de comprobación puede contar con otras columnas. Por ejemplo, la clasificación de los gastos por naturaleza o función. Pasos para realizar el balance de comprobación. Paso 1. Anotar las generales que identifique la hoja, como el nombre del negocio, especificación de que se trata de un balance de comprobación y el periodo que comprende. Ejemplo: nombre del negocio, Aduana Nacional. Especificación, balance de comprobación de sumas y saldos. El periodo al 31 de diciembre de 2012. Paso 2. Anotar los códigos de cuenta y el nombre de las cuentas correspondientes que aparecen en el libro mayor. Paso 3. Anotar las sumas y los saldos. Las sumas del debe y haber de cada cuenta del libro del mayor y los saldos, que son el resultado de la diferencia entre el debe y el haber de las sumas del mayor, el cual lo colocamos en el saldo deudor si este es positivo y en el saldo acreedor si este es negativo. Continuaremos con la última parte, que sería los estados financieros. Los estados financieros se dividen en 2 principales, que son el balance general y los estados de resultados. Ahora veamos cada uno de ellos y qué componen. Con el balance general podemos conocer los bienes de la empresa y de dónde se obtuvieron, es decir, activo, pasivo y capital. De entrada nos permite saber cómo están distribuidos los bienes y qué ciclo llevan, así que con el dinero se compra la mercancía o insumos y después se vende al contado para luego tener dinero y nuevamente comprar mercancía. El ciclo también puede incluir una venta a crédito, en donde yo tengo una cuenta por cobrar. En este sentido, a los bienes que se recuperan antes de los 12 meses los llamamos activos circulantes, y a los bienes que no circulan rápidamente los conocemos como activos fijos, es decir, edificios, mobiliario, equipo de cómputo, y también tenemos otros activos que, si bien no son físicos, tienen un valor: instalación, adaptación, patentes y marcas, y estos son activos intangibles. Por otro lado tenemos el pasivo y el capital. El primero se clasifica según la forma en que se obtuvieron. Si la deuda se pagará hasta en un año, lo llamamos de corto plazo, y si es más de un año,
lo llamamos a largo plazo, y el capital refleja el éxito del negocio, es decir, su utilidad. Los estados de resultado. Los estados de resultado. En este estado se sabrá si una entidad ha tenido una pérdida o una utilidad. Reúne toda la información financiera de los ingresos, costos y gastos, y es el principal indicador para saber si una empresa tiene éxito o no. De esto se compone entre las ventas. Si esto lo restamos el costo de las ventas, vamos a tener la utilidad bruta, y si a esto le restamos los gastos, vamos a tener la utilidad de operación, y si a esto le restamos los impuestos, vamos a tener la utilidad neta, que esto refleja si ha tenido utilidades, ganancias o pérdidas, si bien entonces.